Hola a todos, una vez más bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a continuar con la séptima parte del quinto capítulo de este interesante libro, La batalla cultural de Agustín Laje. Así que siga que ya vamos a empezar. La revolución comunicacional permite nuevas formas de resistencia, pero a su vez también permite nuevas formas de ejercer dominio. En la premodernidad, por ejemplo, el dominio se ejercía a través del poder de la espada, es decir, la gente hacía caso porque si no les daban su tunda. Luego en la modernidad, el dominio sobre la gente se tenía era a través del poder disciplinario. Uy, ¿cómo así? Que es como una constante vigilancia que hace que la gente se comporte de determinada manera, que adquiera ciertas posturas. Pero ahora en la posmodernidad ya no hay ningún tipo de coacción física, ni siquiera unas directrices claras, sino que cede lugar ahora a la seducción. Uy, ¿cómo así? Sí, este tipo de poder no violenta, sino que más bien invita a las personas que quiere dominar, es decir, a todo el mundo, a que desnuden su vida frente a la cámara, frente a los sensores, frente a las memorias, frente al algoritmo. Colocamos fotos, subimos estados, rellenamos formularios y le damos a aceptar diciendo que ya hemos leído las condiciones, pero no tenemos ni idea a los permisos que estamos dando al aceptar. Es que este poder de la seducción de la posmodernidad no solo puede conocer los pequeñitos detalles de la vida de cada individuo, sino que además también puede operar sobre una población específica. Uy, ¿y eso por qué? Pues porque si se cruza la información que se tiene de una persona que ha dispuesto en internet con la información de otras personas que también la han entregado a internet, se convierte fácilmente en una estadística en tiempo real sobre determinada población. ¿Y eso qué quiere decir? Pues esto quiere decir que con el poder de la seducción se pueden manejar todos los aspectos de la vida de un individuo o de una población. Y esto incluye el dominio no solo del cuerpo, sino de la mente. Y ahora se enseñaron también con manejar los procesos psicológicos conscientes e inconscientes de la población. Es decir, esto ya pasa de ser biopolítica, que es manejar las variables biológicas de determinada población, a ser psicopolítica, que es manejar las variables psicológicas de determinada población. Bueno, ¿y qué hay de malo que haya interés por manejar las variables psicológicas? Pues mi querido, que esto significa una reprogramación mental. En otras palabras, manejar ese aspecto psicológico de las personas significa manejar la cultura. Ahora, cuando se quiere manejar como esos aspectos psicológicos de un grupo, podría llamarse psicopolítica cultural. ¿Y cuáles son los aspectos que más le interesa a la psicopolítica cultural? Pues a la psicopolítica cultural le interesan variables como cuáles son las adherencias religiosas, las adhesiones morales, las adhesiones políticas, las costumbres, las normas sociales, la aceptación de esas normas sociales, el peso en la sociedad de esas normas sociales, las tradiciones, los usos del lenguaje, etc. Y es que estas variables siempre han sido importantes para la sociedad. Lo que pasa es que ahora, en el poder de la seducción, estas variables se volvieron centrales. Y más importante aún, que ahora resulta técnicamente posible intervenir la psicología de las personas y por lo tanto su cultura de una manera totalmente desconocida en tiempos pasados. Uy, ¿y eso por qué? Pues mi querido, porque ahora se hace esto pero sin coacciones, sin necesidad de usar la fuerza, sin necesidad de usar la violencia, sin electrochoques, sin nada por el estilo, solo basándose en el poder de la seducción. Y esto lo podemos ver claramente en un ejemplo de un estudio que realizó Facebook en el 2013, donde Facebook encontró que es posible y muy sencillo determinar de forma automática y precisa una amplia variedad de atributos que suponemos personales y privados a través de los me gusta que dejamos en Facebook. Por ejemplo, orientación sexual, opiniones políticas, creencias religiosas, la situación familiar, la situación psicológica y muchas otras, solamente con nuestro me gusta. Y con todos esos atributos le queda facilito a Facebook hacer un cuadro bastante preciso de la personalidad de cada usuario y de su contexto cultural. Ahora, tener presente que en el ejemplo a Facebook no le interesa saber estas cosas solo para decir, listo, rico, lo anotamos y ya. No, es para hacer algo con esa información. Bueno, ¿y qué se pretende hacer con nuestra información? Pues mi querido, esta respuesta la dio uno de los principales científicos de una gran compañía tecnológica cuando dijo
que el objetivo era cambiar a gran escala la conducta real de las personas, es decir, influenciar a las personas en la vida real desde la pantallita. Y pues lo están logrando porque, por ejemplo, un estudio publicado por Facebook demuestra cómo logró manipular el comportamiento electoral en las elecciones legislativas del 2010. ¿Cómo lo lograron? Enviando mensajes cuidadosamente dirigidos a diversos grupos de usuarios, donde se les animaba a votar y se les decía dónde debían hacerlo. Y además añadió un botoncito importante que decía "ya he votado", que le permitía a los usuarios tanto mostrar que ya habían votado como supervisar cuáles de sus amigos ya lo habían hecho. Ahora, es posible que no se les haya dicho en ese momento por quién votar, pero algo sí es claro, que hubo una movilización política real gracias a la influencia de Facebook. Otro estudio también realizado por Facebook junto a la Universidad de Cornell demuestra cómo es posible manipular el estado de ánimo de las personas solamente en base a las noticias que Facebook decidía mostrarle a sus usuarios en su inicio. Definitivamente todo es intencional. Bueno, entonces podemos ver que en la posmodernidad el poder sobre las personas se genera a través de algoritmos de la pantalla. La pregunta es, ¿quién le da las órdenes a esos algoritmos para ejercer ese poder? Pues claramente quien financia ese algoritmo, quien lo programa, quienes lo conectan y desconectan y quienes enlazan y controlan el acceso de la competencia. Ellos son quienes tienen el poder. Un ejemplo clarito de esto lo podemos ver con el fin de la vida digital de Trump en el 2020. Los dueños de las redes sociales recordaron que en 2016 Trump tuvo la victoria electoral, donde jugaron un papel demasiado fundamental sus redes sociales. Así que, ¿qué hicieron para 2020? Decidieron desconectar progresivamente a Trump del mundo digital. ¿Cómo lo hicieron? Primero, colocando mensajes de advertencia en las publicaciones que hacía el mismísimo Trump. Segundo, procedían a eliminar las publicaciones que ellos consideraban que eran falsas o que tenían contenido que podía ser falso. Tercero, en base a las publicaciones falsas que Trump realizaba, entonces decidieron eliminar su cuenta o bloquearlo en la respectiva red social. Cuarto, las redes sociales a las que Trump migró porque allí no le bloqueaban su perfil también fueron desconectadas y eliminadas de la App Store y la Play Store. De hecho, Parler fue una de estas redes sociales que no le cerró las puertas a Trump. Sin embargo, Amazon decidió cerrar el servidor que abastecía a Parler, lo cual produjo el fin definitivo de esta red social. A veces se cree erróneamente que, por ejemplo, a las redes sociales o a las grandes compañías de tecnología les interesa solamente las ganancias económicas. ¿De verdad seguimos creyendo que todo esto se reduce sencillamente al ámbito económico? ¿O más bien nos damos cuenta que hay un compromiso ideológico y político? Ex empleados de Facebook han declarado públicamente que era una orden y una práctica habitual para ellos suprimir contenido conservador o eliminar tendencias que orgánicamente pudiesen favorecer ideas conservadoras, apoyados en algoritmos que están programados para tal fin. Ni siquiera pagando publicidad, los sectores conservadores muchas veces logran hacer visibles sus consignas e ideas. Y esto lo vemos clarito, por ejemplo, en Twitter, que prohibió la publicidad de una asociación provida llamada Live Action. O Facebook, que también prohibió publicidad provida por parte de Students for Life. Pero eso sí, las grandes compañías tecnológicas son las primeritas en financiar a la abortista Planned Parenthood. E incluso Google ha entregado el premio de campeón del cambio a la presidenta de Planned Parenthood. Entonces nos queda claro que en la psicopolítica cultural, el poder ejercido digitalmente sobre las personas no solo se ejerce para ganar dinero, para que la gente compre más. No, se ejerce también para dar batalla cultural y para condicionar los procesos políticos. Increíble, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si Dios permite, nos vemos la próxima semana para continuar con la octava parte de este capítulo llamado Hacia un Leviatán Global. Le agradezco muchísimo por haber llegado hasta aquí. Que Dios le bendiga. Chao.